Bienvenidos a la clase en modalidad a distancia correspondiente a la primera parte del módulo 3, que trata acerca de las estructuras de datos dinámicas en C. Bueno, en esta primera parte vamos a desarrollar los conceptos que figuran allí. Vamos a introducir sobre todo el concepto de puntero. Vamos a repasar el pasaje por valor, cómo es que implementa o qué tipos de pasaje de parámetros tenemos a disposición en C. Tiene una peculiaridad allí, se conecta con el punto anterior de los punteros. Y bueno, vamos a hablar un poco de cómo se definen los tipos de datos estructurados, arreglos y ese tipo de cosas. Obviamente, para que esta clase tenga sentido, tienen que haber primero tomado contacto con la explicación introductoria al lenguaje de programación C que les dejó Fede. Si ya llegaron hasta el final en esa parte introductoria, bueno, tomamos acá o retomamos acá presentando, para arrancar, los punteros. Es un tipo de variable que podemos declarar en nuestros programas con una peculiaridad. Es un tipo raro. No es un entero, un carácter o uno con coma, un real, no sé, en Pascal, en otros lenguajes. Es una variable que va a representar una dirección de memoria. Como tal, nos dispara por ahí una confusión, o generalmente hay una confusión al trabajar con punteros, que es como la raíz, diría yo, de todos los errores, que es cuando se nos mezcla sin querer la variable en cuestión con el contenido de esa variable. Cuando presentábamos la organización de la memoria allá en el primer módulo, les mencionaba de que, bueno, no hay que confundir una dirección de memoria con el contenido de lo que está en esa dirección de memoria. Justamente los punteros, al trabajar con direcciones de memoria, como que heredan, por así decir, esa confusión o esa dificultad. Confusión que tenemos nosotros. La computadora nunca se confunde, nunca mezcla una dirección con lo que está dentro de esa dirección. Nosotros los humanos, sobre todo al programar, solemos meter la pata en estas cuestiones. ¿Cómo vamos a declarar un puntero? Bueno, se declaran con un asterisco. Y simplemente lo que hacemos es poner el asterisco delante de la variable que queremos transformar en puntero. ¿Y por qué aparece ahí en medio de la declaración de, por ejemplo, la variable i, que es un entero? Bueno, porque justamente en C vamos a cambiar o a distinguir a qué está apuntando. Tiene que ver con esto que les comentaba antes. Van a ver que en C vamos a poder trabajar tanto con la variable puntero como con lo apuntado por esa variable. Vamos a poder, digamos, trabajar sobre el valor del puntero, o sea, sobre la dirección, y también sobre lo apuntado por ese puntero. Justamente hablando de eso, de las operaciones más importantes que podemos realizar sobre un puntero, tenemos, por un lado, lo que llamamos el operador de desreferenciamiento. Este operador, ¿qué hace? Nos transforma una dirección en su contenido. Y como se imaginarán, solemos meter la pata haciendo uso de este operador. Para colmo, o bueno, no necesariamente por esta razón, pero un poco para confundirnos, se utiliza el mismo símbolo para declarar un puntero que para desreferenciarlo. Se usa el asterisco también. Entonces, ahora lo vamos a ver después con un ejemplo. Si px es un puntero, es una variable declarada de tipo puntero y contiene alguna dirección, cuando usamos la expresión asterisco px, en el medio de justamente una expresión, no en una declaración, ¿no? Lo que vamos a estar denotando con esa expresión es lo apuntado por ese puntero, el contenido de la dirección referida por ese puntero. Acá con palabras y en el aire cuesta. Como les decía, a continuación lo vamos a ver en un ejemplo. Espero que quede más clara la distinción. Es decir, en este caso estamos haciendo referencia al valor almacenado, síganme, en la dirección contenida por la variable puntero. Sí, la variable puntero, como cualquier variable en cualquier lenguaje de programación, la podemos pensar como una cajita. Seguramente esta analogía la han escuchado antes. Si tenés una variable de tipo entero, tenés una cajita donde adentro se ponen números, un 25, un 3, un -8. Si tenés una variable de tipo char, tenés una cajita donde adentro se ponen letras, símbolos, una A, un hashtag, un asterisco. Si tenés una variable de tipo puntero,
también tenés una cajita donde adentro se ponen direcciones. Entonces, esa aclaración que está ahí entre paréntesis sería: cuando escribo asterisco PX, estoy haciendo referencia. Síganme que hablado por ahí cuesta, y como les decía, a continuación lo hacemos gráficamente para tratar de aclarar si no se entiende. Vamos a estar haciendo referencia al valor almacenado en la cajita cuyo nombre de cajita, lo que llamamos dirección, está almacenado en la cajita del puntero. ¿Sí? Hay dos cajitas dando vuelta. Una sería la variable declarada como puntero y otra es, bueno, la variable o el lugar de la memoria apuntado por el contenido de esa cajita que llamamos, bueno, que adentro tiene una dirección que llamamos puntero. Lo sé, es muy complicado y bueno, justamente por eso es posiblemente una de las fuentes de bugs, de errores en la construcción de programas en este lenguaje de programación. De hecho, un gran avance, si se quiere, alguno diría retroceso, pero bueno, un gran avance para evitar este tipo de errores que se hizo en lenguajes que vinieron posteriores en la evolución histórica de los lenguajes de programación, por ejemplo Java, lo que hace es, no te quita los punteros, porque los punteros son realmente útiles, como vamos a ver. Vamos a hacer un montón de cosas en esta primera parte del módulo exclusivamente usando punteros, cosas realmente de alto nivel o muy complicadas que se van a resolver de manera muy eficiente usando punteros. Entonces Java no quería perderse de usar punteros, pero por otro lado no quería tener los problemas que tiene programar con punteros, lo que les contaba recién, que se nos mezcle la dirección con lo apuntado por esa dirección, o el contenido de un puntero por lo apuntado por la dirección contenida en ese puntero. Entonces quitaron los punteros y lo que tenemos en Java son referencias, y bueno, esencialmente las referencias son punteros, pero no se puede trabajar sobre ese valor, sobre la referencia en sí. La referencia es simplemente, bueno, la referencia a un objeto, a lo que fuera, pero no podemos operar sobre ella como si vamos a poder operar aquí en C. Bueno, por completitud, la segunda operación de las más importantes que se hacen sobre los punteros no tiene nombre, pero bueno, me pareció simpático, qué sé yo, al menos para esta transparencia, hacer que fuera como el simétrico de esta operación. Esta operación transforma un puntero, lo transforma en lo apuntado, o sea, lo transforma en un valor. El simétrico sería tomar un valor, una variable, una dirección de memoria, una cajita, y construir un puntero a esa cajita. Entonces, por hacerlo simétrico también en el nombre, si uno es desreferenciamiento, al otro le puse, inventando una palabra, en referenciamiento, ¿no? Como que deshace el desreferenciamiento, por así decirlo. Bueno, es la operación simétrica. Y en este caso, si vos tenés una variable, por ejemplo x, del tipo que fuera, ¿no? Int, char, lo que fuera, la expresión ampersand x va a estar denotando no el contenido de x, no, si x es una variable y vos ponés print x, o mostrar el contenido printf x, estamos en C, vas a ver o vas a imprimir por pantalla o donde fuera el contenido de esa variable. Mientras que si vos ponés ampersand x, no vas a mostrar más el contenido de la variable. Sí, el contenido sería lo que está dentro de la cajita llamada x, sino que vas a estar, por así decir, mostrando la dirección de esa cajita, en qué lugar está esa cajita dentro de la memoria de la computadora. De nuevo, si los perdí por el camino al hacer toda esa explicación hablada, transparencia que sigue, lo tratamos de ver gráficamente, que espero ayude. Y en este caso, ¿cómo sería la interpretación? Dinámicamente vamos a estar construyendo un puntero que justamente está apuntando a esa variable. O sea, el ampersand x, si lo querés guardar en algún lado una vez que lo construiste, desde ya se lo podemos asignar a una variable de tipo puntero. Bueno, el ejemplo que les decía está acá. Tenemos una variable tipo entero inicializada en 10, llamada x, la otra inicializada en 5, llamada y, y tenemos un puntero a entero que no está inicializado a nada. La situación de la memoria es la siguiente. Vamos a tener tres variables. Yo asumí que estaban en las direcciones 1000, 1001 y 1002. Noten que las direcciones están en base 10, es una cosa totalmente arbitraria.
está en base 10 para que sea, no, venimos de hacer cambio de base, está en base 10 para que justamente no sea más intuitivo seguirlo. La dificultad acá radica en entender C, no en otras cuestiones. Y tenemos, por ejemplo, en una cajita, la cajita llamada X, cuya dirección en memoria es la 1000, tenemos guardado el número 10. En la cajita llamada Y, cuya dirección en memoria es la 1001, tenemos el 5. Y después hay una cajita armada que se llama PX, que es de tipo puntero entero, pero como no lo inicializamos, bueno, vale, no sé, lo que había en memoria cuando aprendimos la computadora en la posición 1002, no es un número totalmente aleatorio. Luego ejecutamos las siguientes sentencias. Le asignamos al puntero el ampersand X. ¿Qué era el ampersand? Era construir un puntero que apunte a. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es el efecto de la ejecución de esa instrucción? Bueno, ahora en la alocación de memoria 1002 va a estar guardado ¿qué cosa? ¿Va a estar guardado el 10, que es lo que vale X? No, va a estar guardado la dirección de X, que bueno, ahí vemos, es un 1000. Y luego, no sé si lo tenía hecho en un paso, eso lo tenía los dos pasos juntos. Luego miren esto, a lo apuntado por el puntero, ahora no estamos cambiando, en la segunda instrucción digo, a ver si tengo el cursor a mano, en esta de acá, en la segunda, noten que no estoy escribiendo en mi variable puntero X, sino que estoy yendo a lo apuntado por el puntero. ¿Y el puntero a quién apunta? Acá está el puntero. En la instrucción anterior, antes era indefinido, ahora vale 1000. ¿Por qué vale 1000? Porque era la dirección de la variable X. Era el 1000 que está acá. Y ahora fíjense que al aplicar este operador, acá era una declaración, en cambio acá es una operación. Esto es lo que decía que, bueno, justo usa el mismo símbolo. En esta operación de desreferenciamiento, terminamos yendo a lo apuntado por el puntero. El puntero me dice, tenés que ir al 1000. Vamos al 1000. ¿Y qué hacemos con el 1000? Que es lo que resolvimos acá. Le estamos asignando algo. ¿Qué le estamos asignando? La dirección de Y. Justo Y valía 1001. Así que noten cómo le agregamos o le asignamos el 1001 allí. La pregunta que sigue es, que tal vez la vieron al pasar aquí. Noten esto. Y valía 10, valía 5, pero ahora que este 1001, ¿qué es? Bueno, era una dirección. Y acá no hubo error, o sea, ¿esto está bien? A una variable de tipo entero, asignarle una dirección. En otras palabras, ¿tendrá sentido a un puntero? Bueno, perdón, las dos cosas, ¿no? En un caso le asignamos, ese caso simétrico, aquí arriba le asignamos una dirección a un entero y no hubo ningún problema. Y la pregunta siguiente sería, ¿tiene sentido a un puntero asignarle un número arbitrario? Arbitrario como 1, 2, 3, 4. Y la respuesta es sí, y no va a haber ningún warning, porque ¿por qué esto es así? Bueno, porque las direcciones son enteros. O sea, enteros y direcciones son lo mismo. Desde ya, después está en el programador no volverse chango o que se le mezclen los tantos, ¿no? Estar pensando que trabaja con un entero y en realidad una dirección, o estar operando con una dirección y en realidad era un entero, que esas cosas no lo confundan. O por ahí justamente esta equivalencia es la raíz del problema que les señalaba antes, que uno normalmente confunde el valor de un puntero con lo apuntado por ese puntero. Pero la cosa no termina ahí. La razón por la cual tenemos que estar siempre teniendo presente el contexto. El lenguaje de programación C no se inventó para ser un lenguaje de programación. En realidad es una herramienta que se le ocurrió armar a sus creadores para resolver un problema que tenía entre manos, que el problema era construir un sistema operativo. Entonces necesitaban un lenguaje que sea de bajo nivel. Esto que por ahí se me escapa a veces decir alto nivel, bajo nivel. Todavía no hemos llegado a describir la organización en capas de la computadora para que se entienda por qué llamamos a Java lenguaje de alto nivel y por ahí a C lo denominamos, cuando se nos escapa, lenguaje de bajo nivel. Es en el sentido de alto o bajo nivel si está lejos o cerca del hardware. Entonces es un lenguaje más cercano al hardware, y justamente porque el sistema operativo también está cercano al hardware. Y bueno, hacía falta una herramienta cercana al hardware para resolver un problema
cercano al hardware, la construcción del sistema operativo. Y agregaron esta facilidad que es realmente extraordinaria, de las cosas más interesantes o más poderosas que se pueden hacer con los punteros o que se puede hacer en C, es justamente la aritmética sobre los punteros. Es decir, como es un tipo de dato elemental, como los enteros y los chars, yo puedo agarrar un entero y sumarle 1, yo puedo agarrar un char y síganme, sumarle 1, ¿sí? ¿Qué pasa si a un char le sumamos 1? Bueno, la A se transforma en una B, la B se transforma en una C, ¿no? Le sumamos 1 como al valor ASCII representado por el char. Así todo también podemos sumarle 1 a los punteros. Y la cosa se pone interesante acá, porque ¿qué significa sumarle 1 a una dirección de memoria? Bueno, recién les decía, las direcciones de memoria son como enteros, entonces será lo mismo, será sumarle 1. Bien, podrían haber implementado de esa manera la aritmética de punteros, pero dieron un pasito más. Y se dieron cuenta, consideraron a la hora de definir estas operaciones, que vos estás apuntando a algo de un determinado tipo. Por ejemplo, en el ejemplo de recién, px era int asterisco px, o sea, era un puntero o un entero. ¿Y por qué tengo en consideración eso? Bueno, porque el entero quizás ocupa más de una dirección de memoria. De hecho, en las arquitecturas convencionales de 32, 64 bits, los enteros ocupan varios bytes. Y recuerden, tenemos cada byte de memoria tiene su propia dirección. Entonces, si yo en una variable, en una alocación de memoria tengo un 32, pero está en una arquitectura de las contemporáneas, ese 32 va a ocupar varios bytes. Si la dirección de ese 32 es, por ejemplo, la 1000, y yo le sumo 1, no estoy yendo al siguiente entero. Me estoy como metiendo adentro de los bits que componen a la variable x. Entonces, y eso es muy confuso, te va a terminar dando, valía 32, pero la posición siguiente tiene un 48. Es una cosa va a depender del ordenamiento de los bytes en memoria. Todos temas que vamos a ver más en detalle en la materia un poquito más adelante. Entonces lo que se hizo es considerar qué espacio ocupa lo apuntado por ese puntero, y cuando vos le sumás 1, en realidad no va a la locación siguiente de memoria, al siguiente byte. Avanza la cantidad suficiente de bytes como para encontrar el próximo entero. Y van a ver después por qué, todo va a cerrar, espero, por qué lo decidieron implementar de esta manera. Antes de pasar a ver por qué lo hicieron, que tiene que ver cómo se conecta con los arreglos y temas que vamos a ver a continuación, primero entendamos bien la cuestión esta de la aritmética sobre los punteros. Los punteros son direcciones de memoria, decíamos recién, es decir, un entero positivo, ¿no? Un natural sumado al 0. Y lo que va a hacer la operación aritmética es tener en cuenta el tipo base. Si vos estás apuntando un entero y le sumás 5, vas a ir, por así decir, como 5 posiciones enteras más adelante en memoria. De nuevo, va a cerrar más cuando veamos el vínculo entre punteros y arreglos. Para verlo con un ejemplo, acá tenemos declarado, bueno, me quedo por ahí fuera de orden, acá estoy declarando un arreglo y vamos a ver cómo se declaran los arreglos un poquito más adelante. Pero bueno, se declaran así, ahí estamos declarando un arreglo de 5 componentes. Las componentes son el 10, 20, 30, 40 y 50. Es una declaración y en la misma declaración la estamos inicializando. Y luego yo declaro un puntero a entero y le asigno en su inicialización el valor vector. La pregunta del millón es para un cachito. Si vector es un arreglo y al puntero es un arreglo de enteros y al puntero le asigno el nombre del arreglo. Bueno, les decía, me quedó por ahí este ejemplo, podría haber estado un poquito más adelante, pero lo traigo a colación para trabajar con la aritmética de punteros y que se vea el por qué se la definió de esta manera. Los arreglos en C van a representar la dirección del primer elemento. O sea, un arreglo no es ni más ni menos que una secuencia de enteros. Un arreglo de enteros es una secuencia de enteros. Y bueno, en memoria va a ser así, va a haber un entero y al lado espacio para otro entero y al lado espacio para otro entero, pero con una salvedad. Mientras que si vos declarás 3 variables entero, x, y, z,
Seguro, las tres van a estar una al lado de la otra, pero cada uno va a tener un nombre diferente. La primera se llama X, la segunda se llama Y, la tercera se llama Z. Ahora, si vos en vez de hacer eso declarás un arreglo, la primera se va a llamar, por ejemplo, vector, pero la segunda y la tercera, o en este caso la cuarta y la quinta, pues un arreglo de 5 componentes, no va a tener nombre propio. ¿Me siguen? Se llama vector solamente la primera. ¿Y cómo se llama la segunda, la tercera, la cuarta posición? O más interesante aún, ¿cómo accedo yo a asignarle un valor o a leer qué valor contiene las siguientes posiciones de ese arreglo? Bueno, lo vamos a hacer como ustedes imaginan. Me estoy de repente adelantando, vienen un par de transparencias más adelante. Lo vamos a acceder usando los corchetes, como hacemos siempre. Pero en este ejemplo que les quería ilustrar del poder o del potencial de la aritmética sobre punteros, lo vamos a operar sin usar el acceso a los componentes de un arreglo, sin usar los corchetes. Lo vamos a trabajar pura y exclusivamente en base a aritmética de punteros. Y miren esto. Acá recuerden, aquí lo estoy declarando, aquí estoy accediendo al puntero, ¿sí? Esa particularidad de que se utiliza el mismo símbolo. Entonces, el valor inicial de PB, ¿cuál va a ser? Vector. Vector era el arreglo. ¿Y el arreglo qué representa? La dirección del primer elemento. Es decir, PB apuntado, ¿a quién va a estar accediendo? Al primer elemento. Entonces, donde estaba el 10 le vamos a poner un 15. Creo que lo tenía animado o no. No, no lo tengo animado, perdón. Lo tengo animado más adelante cuando estemos trabajando con los arreglos. Así que al primer elemento le vamos a estar poniendo un 15. Cuando dice a qué denota PB apuntado, el primer elemento del vector. Y acá es donde se pone interesante. Al valor que está en el puntero, que era la dirección del primer elemento, le sumo 3. Y acá es donde C mira la declaración de PB y ve que se trata de un puntero entero. Entonces, cuando vos le decís sumale 3, le estás diciendo quiero saltear yo 3 enteros. Entonces, si este es PB, este es PB más 1, este es PB más 2, este es PB más 3. O sea, lo que está acá entre paréntesis va a terminar siendo no la dirección del primer elemento, sino la del cuarto elemento, porque le sumamos, salteamos 3. Y ahora a esa dirección, a la dirección de este número que está acá, lo estamos desreferenciando. Y miren lo que hacemos. Bueno, para complicarlo un poco más, o para mostrar lo poderoso que es C, o lo compacto que nos permite escribir el código C, usamos esta operación que, si se acuerdan, era la de sumarle 5 al contenido. O sea, se expandería en a lo que está en este lugar, sumarle 5 y volver a guardarlo en este lugar. ¿Y qué era lo que está en este lugar? Era el 40. ¿Cuánto va a terminar valiendo? Va a valer 15 el primer elemento, digo, del vector, 20 el segundo, 30 el tercero, 45 el cuarto, 50 el quinto. Si no se entendió mucho lo del manejo del arreglo, no se preocupen, ahora vamos a volver a cómo se declaran los arreglos. Aquí me quería concentrar en lo interesante o versátil de la aritmética, las operaciones aritméticas básicas, suma, resta, incluso multiplicación o división se puede aplicar a los punteros. Cuesta pensar qué termina resultando, pero bueno, se lo puede plantear. En este caso a un vector, a un arreglo de enteros, y en el segundo ejemplo era sobre un arreglo de caracteres, que bueno, es la manera en la que tenemos en C de trabajar con strings. Y fíjense esto, a ver, empezamos a combinar los operadores que tenemos. Bueno, acá se me escapó, estoy usando el acceso al... ¿Qué sería esto? ¿El segundo elemento del string? Bueno, no. Porque el primero, bueno, ahora se los voy a contar un poquito más adelante, el primer elemento es el 0, es string corchete 0, o sea, se enumeran a partir de 0. Este sería el 1, este sería el 2. Así que yo estoy asignando ahora un puntero a entero. ¿Qué dirección voy a estar guardando aquí? Fíjense, la dirección de el tercer elemento, ¿no? El que está en la posición 2, el tercer elemento de ese arreglo, que sería la R. Así que PS apuntado sería la R. Pero PS más 2 sería más 1 más 2. ¿Qué estamos haciendo? A María lo transformamos, bueno, en Mario.
Hicimos en 3 líneas una operación de cambio de sexo, pero bueno, no, es una edición de un string simplemente. De nuevo, por ahí los distraigo mucho con la declaración de los arreglos que todavía no vimos, pero me querías concentrar en la aritmética de punteros. ¿Y por qué pongo acá arriba un arreglo de enteros y acá un arreglo de caracteres? Bueno, justamente porque en general los enteros ocupan más direcciones de memoria, o sea, ocupan múltiples bytes, mientras que los char suelen ocupar un solo byte, y inteligentemente acá no es que suma 3, acá suma 3 por el tamaño de los enteros. Después vamos a ver que hay una operación que nos permite preguntarle al compilador en nuestra arquitectura cuánto están ocupando los enteros. Y en este caso el más 2, como normalmente los char ocupan un solo byte, este más 2 es realmente a la dirección que contiene PS le sumamos 2. Obviamente esto por ahí, así tan rápidamente presentado, suena raro. Se va a entender más a medida que empiecen a trabajar sobre el lenguaje de programación y bueno, empiecen a saltar los errores y consulten por qué falla o por qué no anda tal o cual fragmento de código. Otra de las grandes ventajas de los punteros es que nos permite potenciar el lenguaje de programación. Inicialmente C solo contempla pasaje por valor. No tiene pensado, no tiene implementado el pasaje por referencia o el pasaje que te permite cambiar esos parámetros recibidos. Sin embargo, teniendo punteros, vos podés pasarme, síganme acá, por valor una dirección de memoria. Y una vez que vos me diste por valor una dirección de memoria, yo puedo, utilizando el operador de desreferenciamiento, el asterisco, meterme a esa dirección de memoria y modificarla. Es decir, si bien yo no puedo, fíjense lo que hacemos acá, este es un pequeño ejemplo tonto, pero por ahí ilustra el punto. Tengo dos variables en mi programa principal, llamada x e y, las dos están inicializadas en 1. Y luego tengo una función reset, que lo que va a hacer es pasar a y, claro, las va a pasar por valor, porque siempre se pasa por valor. Voy a pasar a y, o sea, voy a pasar un 1, y voy a pasar ampersand x. O sea, yo no voy a pasar un 1 acá. Voy a pasar, ¿qué cosa? El valor, porque el pasaje es por valor, de lo que vale la dirección de x. Hasta ahí, dos pasajes por valor. Hay una pequeña diferencia, ¿no? Este va la variable y acá va ampersand la variable. Y luego, estos serían los parámetros efectivos. Si vamos a los parámetros formales, que son donde uno recibe el dato, noten que los tengo que definir de manera consistente. Si yo acá te paso un int, acá recibo un int. Si yo acá te paso la dirección de un int, ¿qué es la dirección de un int? Un puntero. Bueno, yo acá te recibo un puntero a entero, ¿no? La dirección de un int es un puntero a entero. Y luego, ¿cómo lo opero? Si yo le asigno un valor a b, bueno, b es una variable local de esta función. Cuando yo a b la pongo en 0, b no tiene nada que ver con y. La única cosa en la que se parecen es que el valor inicial de b era lo que valía y. O sea, acá valía 1 y después acá valió 0, pero ¿quién pasó a valer 0? B, no y. Por eso, como dice acá, y sigue valiendo 1, y no se reseteó. Pero miren qué interesante cómo con los punteros puedo simular un pasaje por referencia. Yo recibo en el puntero A recibo una copia del valor de la dirección de x, no hay problema, es una copia de la dirección, pero luego yo no escribo, no cambio esa copia de la dirección. Yo con esa copia de la dirección me meto la desreferencia, o sea, me voy a la caja apuntada por ese puntero y dentro de esa caja enchufo un 0. Pero noten que yo a la variable a no la toqué. Yo toqué a desreferenciado. Es decir, a, cuando el programa termina, la función termina, sigue valiendo lo mismo que valía acá arriba. B, en cambio, había cambiado. Pero claro, yo no quería cambiar una variable local de una función. Yo quería por ahí modificar la variable del programa principal, o sea, simular este pasaje por referencia. Y de hecho lo hice, porque la dirección que yo recibí aquí era la dirección de x. Entonces cuando yo a la dirección desreferenciada le pongo un 0, ¿a quién le puse el 0? A x del programa principal.
Por eso decimos x vale 0, pero y sigue valiendo 1. Ahí tenemos en el mismo ejemplo cortito de un par de líneas que entra en una transparencia, las dos tipos de pasaje de parámetro. Desde ya este fragmento de código no hace nada. Algo interesante, si tienen a mano el PDF, bueno, o el fuente de esta transparencia, pueden simplemente cortar y pegar, del video no, pero del PDF sí, pueden cortar y pegar estos ejemplos dentro del Codeblock y seguir probándolos allí. Realmente verificar si lo que está escrito en comentarios está pasando o no está pasando. Bueno, justamente hablando de pasaje por referencia, que vemos un ejemplo un poco más interesante para hacer lo que les decía recién, de tomarlo de aquí, ponerlo en el entorno y, no sé, hacer el paso a paso o ejecutarlo, ver qué sucede. Y bueno, acá también tenemos lo mismo. Tenemos una variable A, una variable B, las dos son entero, pero tenemos, cuando recibimos en cambiar, tenemos una declarada como entero, que va a estar haciendo entonces pasaje por valor, y la otra declarada como puntero, que es con la cual vamos a simular el pasaje por referencia. Y acá vemos cómo que tenían que dar 10 y 20, este programita para que lo prueben directamente ya imprime por pantalla qué está pasando, y acá vamos a estar modificando a P, es el parámetro formal, pero claro, este parámetro formal P, lo único que va a tener es una copia de lo que valía A, va a arrancar valiendo 10 y después termina valiendo 12, pero ¿quién vale 12? ¿A? No, vale 12 P. Y P deja de existir, como ustedes saben, el alcance de P es la propia función en la que, bueno, en este caso el propio procedimiento en la que está definida. Arranca a existir acá, toma el valor 10 de entrada, luego vale 12 y luego libera el espacio ocupado. El registro de activación donde P existía deja de estar en la pila. Mientras que con Q arranca a existir aquí, es un puntero, inicialmente vale ¿qué cosa? La dirección de B. Y luego le decimos que a la dirección de B le sumo lo que valga P. P valía 12, acá valía 30, bueno, debería dar 32 si es que no me confundí en esta simulación mental de lo que hace el programa. Bueno, hablando de punteros, existe la posibilidad, a ver, recuerden como les contaba hoy, la evolución histórica de los lenguajes, ¿no? C existía y se desarrolló incluso antes de que parezca la primera versión de Java o que Java haya sido simplemente la idea de los desarrolladores de que en algún momento lo iban a hacer. Es muy anterior a Java. Entonces, a veces uno hace trampa y dice, ay, pero ¿cómo logro yo tengo un objeto de clase Object, ¿cómo lo hago en C? No, momentito, cuando estaba C, ni se sabía lo que eran las clases, ni se sabía lo que era Object, ni lo que era Java. Es anterior, entonces a veces somos injustos, por ahí ustedes, si se pusieron más cancheros con Java antes de tomar contacto con C, uno dice, pero ¿cómo hago lo que yo hago en Java en este lenguaje de programación? Hay que no ser tan injustos. Alguna vez hay un PDF que se conseguía, no sé si lo siguen manteniendo, está piola, que es la evolución histórica de los lenguajes de programación. Es un PDF que empezó ocupando 2, 3 hojas, ya ocupa como, la última vez que lo imprimimos ocupaba como 30, y vos vas imprimiendo las hojas y luego se van como pegando uno con la otra. Y está piola porque te muestra realmente la evolución de todos los lenguajes de programación. Lo pueden chusmear y mirar el PDF, pues si se lo pone a imprimir, a esta altura del partido deben ser, no sé, 50 hojas. Y era impresionante que no teníamos dónde pegarlo para que se pueda ver. Y antes de que tuviéramos el departamento, había un pasillo largo cuando íbamos camino al departamento de computación en el edificio de Alem. Y habíamos aprovechado, no me acuerdo quién de los docentes lo imprimió y lo pegó, no sé si fue el profe Martínez, quién había sido, y estaba muy bueno, y cada vez que pasaba por ese pasillo, era un pasillo que tomaba para ir a la oficina, me quedaba mirando cómo había evolucionado cada uno de los lenguajes, pues siempre descubrías algo nuevo. Me gustaba cuando estaba eso pegado allí porque les podía recomendar que lo chusmeen antes de por ahí injustamente pedirle a C cosas que Java tiene, pero en realidad tiene porque las desarrolló después que C. En algún punto termina habiendo una distinción a nivel de paradigmas. C pertenece, como ustedes saben, a la programación imperativa, mientras que con Java tenemos ahí un componente de orientación a objetos que hace que sea radicalmente diferente. Aún así y todo, hay una pequeña posibilidad de declarar un puntero genérico. Va a ser un puntero. De nuevo, estarán diciendo, esto es lo mismo que hace el otro. Sí, pero de nuevo, lo hizo antes, entonces no había contra qué comparar. Y van a ver que tiene alguna que otra restricción. Va a ser un puntero capaz de apuntar a datos de distinto tipo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno,
De esta manera, tenemos que declarar, lo vamos a declarar haciendo void, el tipo base es que sea void. Después se puede hacer typecasting y, por así decir, especificarlo, instanciarlo en las diversas tipos de datos que tenemos a disposición. Y con respecto a este tipo genérico, una restricción que tiene es que solo puede figurar como tipo base de un puntero. No tiene ningún sentido que sea el tipo base de una variable, porque no tenemos genericidad, no hay nada de las herramientas que tenemos a disposición después en lenguajes posteriores a C. Entonces solo puede figurar void, bueno, como tipo de una función para hacer procedimientos, o en este caso como tipo base de un puntero, que después, bueno, va a tener la flexibilidad de aceptar objetos o, bueno, referencias a tipos de datos de diferentes enteros, char o lo que fuera. Desde ya no lo podemos poner, esto lo va a detectar incluso el compilador, es un error de compilación fácil de detectar. Si estábamos necesitando en nuestra rutina una variable sin tipo, estamos al horno, porque C es un lenguaje fuertemente tipado. Todas las variables tienen que ser de algún tipo. Si se fijan, incluso la que apunta a void es de algún tipo. ¿De qué tipo es? Es de tipo puntero. Bueno, acá viene la parte que por ahí me había adelantado un poquitito. Vamos a tratar de... Si no se había entendido la parte anterior, bueno, miramos esta definición, esta explicación, y después si quieren pueden chequear de nuevo cuando hablamos de la aritmética de punteros. Les quiero contar dos palabras de cómo se definen arreglos y matrices. Lo vamos a hacer indicando las dimensiones entre corchetes, tan simple como eso. Entonces, si querés hacer un arreglo de 25 enteros, haces int a corchete 25 corchete. Si querés hacer una matriz, bueno, se ponen las distintas dimensiones entre corchetes. Por ejemplo, una matriz de 4×4, pones, bueno, de reales, se usa la palabra float, y le ponemos el nombre que fue, en este caso se llama bx, y corchete 4 corchete, corchete 4 corchete, ahí nos queda una de 4×4. Si querés hacer un arreglo de caracteres, que justamente le elegí de nombre string, ya que recuerden, no tenemos strings como tipo elemental en C, pero bueno, tranquilamente se simula como un arreglo de caracteres, lo vamos a hacer de esa manera que están viendo allí. Los arreglos tienen como peculiaridad, bueno, por ahí van a decir, sí, como ya estoy acostumbrado a que así sea. De nuevo, están acostumbrados a que así sea porque se hace así en Java, pero es por una cuestión de que copiaron lo que se hacía en C. La peculiaridad que tienen los arreglos en C es que la primer componente es la componente que está en la posición 0. En otros lenguajes de programación, por ejemplo en Pascal, la primer componente es 1, lo cual hace que sea más fácil programar, pero le complica la vida al compilador. Como este lenguaje no fue pensado para que sea fácil programar, sino que fue una herramienta, y querían que el compilador sea fácil, dijeron, ¿sabes qué? La primera posición es 0, que se parezca a lo que realmente está pasando tras bambalinas cuando uno programa en algún lenguaje de programación. Uno de los objetivos, si se acuerdan, es que el compilador sea livianito, y bueno, se logra haciendo que el lenguaje no tenga tantas abstracciones. Entonces, un error muy frecuente también es equivocarnos a la hora de recorrer los arreglos. Si se fijan, en este caso hacemos un for, y para que funcione bien, no puedo yo ir hasta 10. Debo cortar antes de 10. Porque lo correcto es ir hasta 9. ¿Por qué? Porque tiene 10 elementos. Como los dígitos, ¿no? Arranca en 0 y termina en 9. El 10 ya no forma parte de este arreglo. Como les decía, error muy frecuente al trabajar con arreglos, y para colmo de males, si se quiere, no tienen las facilidades que tiene Java de manejo de excepciones. Acá vos al vector, al arreglo llamado vector, accedes, pones corchete 328 corchete, o sea, te fuiste no al primero, te fuiste al diablo, ningún problema. Se va a decir, fenómeno, accedemos al contenido de la ubicación 327 de este arreglo, y vos decís, ¿pero ¿y dónde me metí? ¿Qué sé yo dónde te metiste? Por eso a veces nos saca canas verdes trabajar o programar en C. Con respecto a otra cosita que podemos comentar de los arreglos, que bueno, la hemos visto al pasar recién, es el hecho de que se pueden inicializar al momento de que son definidos. Entonces, en el momento que ponemos, por ejemplo, int vector corchete 5 corchete, puedo en la misma línea, así como hacíamos con las variables, poner el igual, y entre llavecitas, entre curly braces, no sé, llaves en castellano, ponemos los elementos. Lo mismo con las matrices, lo que pasa que, bueno, vamos a ir haciendo así por filas, serían dos filas de 3 elementos,
Entonces, la primera fila es el 1, 2, 3, la segunda es el 4, 5, 6. También, como hace poco le importa que los programadores se vuelvan chango, vos podés inicializar una matriz poniendo llavecita y el chorizo de los elementos. O sea, yo podría poner a esta, que es una matriz, poner llavecita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, llavecita, y va a funcionar igual. ¿Cómo va a ser la asignación? Bueno, igual que acá, ¿no? 1, 2, 3 va a ser la primera fila, 4, 5, 6 va a ser la segunda fila. ¿Cómo sabe que tiene que ser así? Bueno, porque se lo estás diciendo acá, que van a ser 2 filas de 3 columnas. Y por ejemplo, en el caso de una cadena de caracteres, lo que podemos hacer es también inicializarla. Queda medio incómodo hacer entre las llavecitas, ir poniendo carácter por carácter y después, como hacíamos acá, ¿no? Separar los elementos con comas. Entonces existe la posibilidad de inicializar de manera más abreviada las cadenas, los arreglos de caracteres que a final de cuentas van a ser strings, van a ser cadenas de caracteres, que es usando ahora comillas dobles de esta manera de acá. Pero, como siempre hay alguna cosa escondida, la pregunta que se impone es si estos dos arreglos, fíjense que tienen la misma longitud y que parecerían estar inicializados al mismo valor, nos preguntamos si son lo mismo, si contienen el mismo string adentro. Este igual que escribo aquí, esto es obviamente muy liberal, ¿no? Porque no se pueden comparar arreglos simplemente poniendo igual como si estuviéramos comparando, no sé, caracteres o enteros. Estamos como, digamos, va a haber que hacer una rutina que compare los arreglos para decir si son iguales. Esto es simplemente un comentario, entonces ustedes entiéndanlo como lo que les digo. Nos preguntamos si representan la misma cadena de caracteres. Y la respuesta es no. Yo sí, pero pará, si son iguales. H-O-L-A, signo de numeración que cierra. H-O-L-A, signo de numeración que cierra. Son iguales. Bueno, no. Porque hay una peculiaridad en el manejo de los strings cuando los codificás como cadenas de caracteres, como arreglos de cadenas de caracteres. Bueno, arreglo de caracteres, mejor dicho. Eso me queda pegada la palabra cadena. La peculiaridad es que van a terminar en un carácter especial. Ese carácter especial es el carácter nulo. Es el carácter ASCII 0. Como es un carácter que no se puede escribir con el teclado, o sea, con el teclado, vieron que ASCII tiene, por ejemplo, 256 caracteres, pero el teclado no tiene 256 teclas, tiene con suerte 100, 100 y pico, si tenés teclas de función, qué sé yo. Así que, ¿cómo escribís? ¿Cómo se escriben esos que no podés escribir? Bueno, hay un mecanismo, hay algunas teclas que, por ejemplo, no se pueden poner dentro de una cadena de caracteres. Les pongo un ejemplo. Enter. ¿Cómo haces para escribir Enter? Porque cuando tocas Enter, se te fue para abajo. No queda el Enter escrito adentro de entre las comillas. Bueno, hay una manera que es haciendo uso de estas caracteres de escape. Y bueno, tenemos el ~t, es el tab, el ~n es para el Enter, digamos, hay unos cuantos. En particular, ~0 es el carácter nulo de ASCII, el ASCII nulo. Y fíjense ahora, cuando inicializamos un string de esta manera, con las comillas dobles, se sabe que vos estás queriendo inicializar un string, entonces automáticamente te pone, además de los 5 caracteres que escribimos explícitamente acá, le agrega el ASCII 0 al final. Acá tratamos de hacer lo mismo. Pongo los 5 caracteres explícitamente uno por uno, como si fuera un arreglo de chars, y le agregué explícitamente el ASCII 0 al final. Y ahora, si no se me vuela el presentador, ahora finalmente logramos que cadena 1 y cadena 2 sean equivalentes, representen el mismo string. Bueno, acá estamos haciendo lo que parecería ser una asignación de arreglos. Acá estoy yo declarando un arreglo y acá están los componentes del arreglo y como que lo estoy asignando. Entonces, por ahí entra la duda de si se pueden asignar arreglos. Y la respuesta es no. Cuando vean que cosas por ahí coherentes no te las deja hacer, recuerden que uno de los objetivos de diseño era que las instrucciones en el lenguaje de programación puedan ser transformadas en más o menos la misma cantidad de instrucciones que después la computadora va a ejecutar, ¿no? Cuando el compilador haga la traducción, uno de los objetivos de diseño de C es que no fuera
por ejemplo, tu programa tiene 3 líneas y cuando lo transformás en instrucciones de la computadora sean 5000 líneas. Que bueno, en algunos lenguajes de programación es así, donde vos tenés instrucciones de muy alto nivel que en una sola línea haces muchas cosas. Como objetivo de diseño de C, se quería todo lo contrario, que el mapeo sea casi 1 a 1, idealmente. Entonces cuando vos asignás, no sé, al primer componente del arreglo A le pones un 1, esto es una sentencia en nuestro lenguaje de programación, se va a traducir prácticamente en una o 2 instrucciones en el lenguaje de la computadora. Pero cuando vos asignás un arreglo, ustedes imagínense cómo implementarían esta asignación de arreglos. No te queda otra más que, síganme, recorrer el arreglo B e ir asignando valor por valor al arreglo A. O sea, si yo permitiera, o si se permitiera esta definición, esta sentencia, la traducción se transformaría en una secuencia de instrucciones. Y eso es lo que por objetivo de diseño se trata de evitar. Y uno puede pensar, bueno, ¿y qué hago si quiero asignar un arreglo, los elementos de ese arreglo, asignárselo a otro? Bueno, lo que decía recién, escribís código C, varias líneas, harás un for, un while, lo que haga falta, y vas recorriendo un arreglo y lo vas asignando al otro. Y noten que ahí no violamos el objetivo de diseño, porque ahora vos tenés una secuencia de instrucciones en C que se van a traducir, una secuencia de varias instrucciones en C, que se van a traducir en una secuencia de varias instrucciones en el lenguaje resultante de la compilación. Ahí ningún problema. Por eso, recuerden, no se puede y no hay que confundir asignación de arreglos con inicialización. La inicialización es algo que se hace de manera estática al comenzar el programa y no es algo que se hace de manera dinámica mientras el programa está funcionando, ¿no? Porque la inicialización se hace solo una vez, en cambio para una asignación se hace las veces que vos quieras o las veces que vos escribas esa sentencia. Bueno, para redondear el manejo de strings, estamos hablando de arreglos y dentro de los arreglos hablamos de los arreglos de caracteres, son realmente muy utilizados, son los strings, como se usan en cualquier lenguaje de programación. Cuando hacemos el hola mundo, ahí estamos poniendo también un string, o sea, desde el vamos, los strings los estamos trabajando, los tenga o no los tenga nativamente el lenguaje de programación. Bueno, ese particular tipo de arreglo, el arreglo de caracteres, que representa los strings, vamos a tener un montón de funciones de librería a disposición para directamente usar sin tener que nosotros volver a implementarlos. Por ejemplo, recién decíamos la asignación entre arreglos no está permitida y te la tenés que implementar vos, pero si fueran arreglos de caracteres, tenés una función de librería llamada struct_p. Estarán pensando ustedes, ¿por qué diablos? Struct_cat, struct_p, ¿no? Son un montón de letras. Acá 6 letras, una vocal. Acá 6 letras, 0 vocales. Por ahí zafás con la Y, que por ahí se puede pronunciar. ¿En qué estaban pensando estos muchachos cuando eligieron los nombres de las funciones de librería? Es la inversa de lo que recomendamos hoy, ¿no? Hoy con un buen entorno de programación tenés, ¿vieron cuando uno elige los nombres de los métodos? Les recomendamos poner nombres descriptivos. Inicializar, aunque sea un choclazo de largo. Después, ¿qué problema hay? Si cuando lo estás escribiendo, los entornos de programación normalmente te autocompletan los métodos. Entonces, por más que sea un método de 30 letras, súper autodescriptivo, por ahí autodocumentado, no importa, cuando lo vas a invocar, se escribe todo ese nombre largo automáticamente. Y la verdad que es interesante, pues no te dejan andar aclarando qué diablos quisiste decir. Es como que es, decíamos, autodescriptivo. ¿Y acá qué pasó? Parece que desayunaron con grapa, ¿no? Es la inversa de lo que uno hoy recomienda. Bueno, tienen que tener presente que esto fue desarrollado allá por la década del 70 y obviamente una vez que se eligieron los nombres de las funciones de librería estándar, como que empezó a haber un montón de código que usaba estos nombres y después era imposible cambiarlos. Se estandarizó. Era muy complicado elegir otro nombre porque rompías la compatibilidad con los programas. ¿Y por qué los creadores del lenguaje C, que son tipos, la verdad, unos cracks, por qué se equivocaron tanto con esto? ¿Se le escapó la tortuga? No, de nuevo, estamos parados en la década del 70, apenas se empezaba a aplicar la ley de Moore a la memoria, es decir, las computadoras estaban muy restringidas de memoria. Y como tenían tan poca memoria,
estábamos todos preocupados de derrochar la memoria. Por ejemplo, se hizo una gran pavada que después pasó a la posteridad como el famoso problema del año 2000. Se acuñó la sigla el Y2K, el Y2K, que era como la sigla año 2000 abreviado. El Y2K fue una cosa increíblemente estúpida que hizo la gente de computación, o que hicimos la gente de computación, que fue ahorrarnos 2 dígitos al representar los años. Vos escribías el año 1972 como 72, el 1958 como 58. Una idea brillante, te ahorrabas 2 dígitos, cada 4 dígitos te ahorrabas 2, 50% de ahorro, pero con un pequeño problema. Vos estabas armando un sistema en el 70, en el 80 o en el 90, y a la vuelta de la esquina estaba el año 2000. Y el año 2000, si le pegás la ahorrada de esos 2 dígitos, se transforma en 00. Y si vos estás no escribiendo el 1 y el 9 y ves escrito un 00, ¿qué hace la computadora? Piensa que el año 2000 es el año 1900. Entonces hubo terror, decían barbaridades, que iban a ir los aviones volando y se caían. Hay hasta un capítulo de Los Simpsons que se lo toman a la chacota, porque bueno, después no pasó nada de eso. Sí fue un año maravilloso para dedicarse a la computación, porque absolutamente todos los que usaban algún software estaban aterrados y contrataban a la gente de computación para que le revisen si el software iba a seguir andando o no en el año 2000. Fue el año, la verdad, que el año de las vacas gordas para la gente que se dedicaba a la computación en esa época. Me ha quedado... Bueno, disculpen, vamos a mutear esa pestaña. Me quedó la del WhatsApp. Ahí estamos. Y en ese contexto, en donde parecía buena idea ahorrar 2 dígitos, bueno, imagínate, les pareció una idea brillantísima a la función de librería llamada String Concatenation, que son, no sé, un choclazo, 15 letras, se les ocurrió abreviarla en 6. Y le quedó strcat. Y string copy se les ocurrió abreviarla en eso que quedó ahí, strcpy. Y vos decís, pero una cosa es ahorrar los dígitos en un año, y ¿qué me ahorro acá en las letras en una función de librería de mi programa? Bueno, lo que te ahorras, este programa después tiene que estar en memoria cuando va a ser compilado. Entonces se pensaba que ahorrabas memoria de la computadora a la hora de compilar el programa si las funciones de librería tenían estos nombres horrendos. La verdad se le escapó la tortuga, una faileada. No hay ninguna justificación de arruinar la legibilidad de nuestro código eligiendo estas cosas así. También es medio por ahí un chiste nerd de decir, yo entiendo esto y cualquier otro mortal no lo entiende. A veces nos zarpamos de nerd la gente de computación y bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo tenemos que lidiar, como les decía, no lo vamos a poder cambiar. Nos tenemos que acordar que bueno, strcat es para concatenar, el CPI es para copiar, el CMP es para comparar. Ese TRCMP a veces trae dolor de cabeza porque uno se imagina que eso hará el igual, pero en realidad no, hace otra cosa. Lo que hace es una comparación lexicográfica. ¿Y en qué cambia? Si vos haces un igual, es un booleano, ¿no? Es verdadero o falso. ¿Es el mismo string? No es el mismo string. Pero acá, al hacer una comparación lexicográfica, tenés 3 respuestas posibles. Si el primer string viene en el diccionario antes que el segundo, si el primer string es el mismo que el segundo, o si el primer string viene después en el diccionario que el segundo. O sea, es una función que retorna no un valor booleano, sino 3 valores posibles, ¿no? Antes, igual o después. Les cuento estos 5, pero la verdad que en la función de librería strings, accesible, ¿no? Haciendo el include, hay un montón más y bueno, chequenlo. Pueden ir al libro o pueden ir también googlear funciones presentes en la librería string y va a haber, como es un lenguaje de programación tan antiguo, va a haber un montonazo de páginas web en castellano, en inglés, en checoslovaco, con el idioma que quieras, explicándote qué hace cada una de estas funciones con nombre tan gracioso. Bueno, en particular nos queda, habíamos hablado de la entrada estándar para ingresar un número, para ingresar una letra, pero cuando ingresamos un string vamos a estar el modificador o el
el carácter de formato por %s. Al decirle por %s al scanf, estamos tomando en la variable que le pasemos aquí, que va a tener que ser obviamente de tipo arreglo de caracteres, vamos a estar tomando las letras que uno va ingresando por el teclado, o sea, vamos a estar tomando un string. ¿Y cuándo finaliza ese string? Bueno, al encontrar un separador. Por ejemplo, tocas la barra espaciadora, consideró que el string terminó. Tocas Enter, consideró que el string terminó. Se nos va a complicar ingresar un string que esté compuesto de varias palabras, o sea que vos quieras poner en el medio espacios en blanco. Bien, eso lo podemos resolver utilizando el modificador este que está acá. De nuevo, hemos usado un par en las clases. Después ustedes van a chusmear en el libro bien toda la versatilidad que les brinda estos strings que ponemos acá, tanto en el printf como en el scanf. En este caso lo que decimos es: acepta todo lo que esté entre estos corchetes. Y lo que está entre estos corchetes es ¿qué cosa? Es no enter. O sea, este techito es el no. Vos estás diciendo, ¿y cómo hago para saber que esto es el no? Vas al libro, en el libro está la explicación, o googleás las 28 páginas web que les decía que cubren estos conceptos. Este techito es la negación, ¿y qué viene después? El enter. Entonces, ¿qué estás diciendo? Vas a aceptar para guardar acá todo lo que no sea un enter. Es decir, lo que por ahí queríamos lograr. Lees un string que incluso puede tener espacios en blanco, o tabulador, o lo que fuera, hasta el enter. Cuando tocas el enter, todo eso que leyó por teclado va a ser almacenado en ese arreglo de caracteres. Se estarán preguntando qué pasa si, yo acá puse un 25, qué pasa si yo ingreso, toco 50 letras y después toco el enter. Bueno, adelante. Vas a ir a donde está el arreglo y va a escribir los 50 caracteres y va a estar pisando lo que venga al lado. Sí, ningún problema. Así es C. No te va a tirar ninguna excepción ni nada que se le parezca. Tal vez por eso estamos como empezando a descubrir el por qué se lo considera un lenguaje de programación bravo. Un lenguaje de programación que, si te descuidas, seguro metes la pata. Un detallecito que nos quedó acá, esto destacado en rojo, fíjense. Estamos leyendo un dato. Cuando leemos un entero, cuando leemos una letra, necesitamos pasar por referencia, porque la función scanf, ¿qué va a hacer? Va a escribir acá el dato de salida. Si acá pasamos el ampersand X, ahora que hemos visto cómo se simula el pasaje, que vimos punteros y vimos cómo se simula el pasaje de parámetro por referencia, tiene sentido que estamos pasando a X por referencia. Y cuando acá les pregunto, ¿no falta algo? Apunto justamente eso. Fíjense que esto es una variable que yo quiero escribir y no tiene el ampersand. ¿Cómo es la mano? Bueno, hay que darnos cuenta que se trata de un arreglo. Como tal, los arreglos, ¿cómo se representan en C? Siempre, siempre, siempre es la dirección del primer elemento. O sea, si yo escribo str, acá estoy escribiendo, pasándole a esta función, la dirección del primer elemento. Es decir, ya le estoy pasando un puntero. ¿Sí? Porque string, el arreglo, es el puntero al primer elemento. Así que si le pongo un ampersand acá, estoy metiendo la pata. Yo necesito darle a la función, en este caso scanf, acceso a ese arreglo de caracteres. Y ya simplemente poniendo el nombre del arreglo, le estoy dando el puntero a la primera dirección. ¿Y cómo acceder al segundo, al tercero o al cuarto? Bueno, por aritmética de punteros. Hablando justamente de la relación entre arreglos y punteros, tenemos que una variable de tipo arreglo es ni más ni menos que el puntero a su primer componente. Es decir, si es un puntero al primer componente toda vez que definimos un arreglo, podemos usar al arreglo, tengo gente con hambre acá en la pieza, podemos usar al arreglo como si fuera un puntero. Acá tenemos la declaración, de dos punteros enteros. Acá están las cajitas que les comentaba hoy. Y acá tenemos la declaración de un arreglo. Noten que sabemos que son lo mismo, un puntero entero y un arreglo de 5 componentes. El arreglo va a representar la dirección de su primer componente. Pero a ver cómo pueden ser utilizados
intercambiablemente sin solución de continuidad y sin que el compilador se queje. Bueno, habrán visto que se queja de pocas cosas el compilador, ¿no? Te acepta que le ingreses más caracteres a un arreglo que los que el arreglo tiene, en fin. Podés recorrer un arreglo más allá de sus límites. En ese sentido es muy flexible. Acá tenemos la representación del arreglo, que serían, como les decía hoy, esas 5 cajitas consecutivas en memoria, de las cuales solo la primera tiene nombre. La primera se llama en este caso A, que es el nombre del arreglo, y las restantes a priori no tienen nombre, al menos el nombre o cómo accedo yo a las restantes posiciones de ese arreglo, inicializado, ¿no?, en 10, 20, 30, 40, 50, va a depender o lo voy a poder acceder haciendo uso del operador de acceso a los arreglos, ¿no?, los corchetes que estamos acostumbrados a usar. Y fíjense lo que sucede cuando, por ejemplo, directamente asigno, ¿cómo asignar un arreglo a otra variable? ¿No era que no se pueden asignar los arreglos? Es verdad, los arreglos se siguen sin poder asignar. Pero ¿qué estoy yo haciendo aquí? Estoy asignando tipos de datos elementales. Es como a X ponerle un 5, o en este caso a PB, puntero entero, ponerle el valor de A. ¿Y quién era A? Una dirección de memoria, la dirección del primer elemento. Gráficamente sería una cosa así. Aquí lo hago con flechitas porque para realmente no hacer más complicado el ejercicio, no voy a estar haciendo como en la vez anterior que le asignábamos arbitrariamente valores de memoria a las cajitas. Acá tengamos presente que ¿qué representa esta flecha? Que el que fuera, el que toque ser la dirección de esta cajita, de esta dirección de memoria, ese valor es el contenido aquí. Y gráficamente lo solemos representar de esta manera. Creo que en estructuras posiblemente hayan usado esta abstracción también. Más allá que allá por ahí no se manejaban punteros. Bueno, acá el puntero está más explícito. Nada me impide, por ejemplo, que acá, acto seguido, hacer un printf de cuánto vale PB. Y que nos diga por pantalla cuánto vale una dirección de memoria en nuestra computadora. Y podemos ver si en distintas ejecuciones del programa esa dirección de memoria cambia o no cambia, o ese tipo de pruebas que por ahí en Java no te permite. Vos si imprimís o tratás de imprimir una referencia a un objeto, bueno, en el mejor de los casos le haces un toPrint al objeto, pero no es que el objeto te va a decir en qué locación de memoria está. Sigamos con este ejemplo. Luego, fíjense acá lo que estamos haciendo. Desreferencio el puntero, entonces este 15 yo no lo voy a estar metiendo en esta cajita. Lo voy a estar metiendo en lo apuntado por esta cajita. Es decir, ¿dónde lo voy a estar metiendo? Esta sí creo que la tenía animada. Ahí, en la primera locación. Bueno, en lo apuntado por PB, que casualmente también era la primera ubicación del arreglo A. Y podemos seguir haciendo este tipo de cosas. Por ejemplo, en este caso ahora, en el puntero C, le voy a estar guardando la dirección de qué cosa. Uno diría el tercer elemento, no, es el cuarto. Recuerden que arranca en 0, entonces gráficamente sería una cosa así. Y bueno, de ahí en adelante se imaginan cómo sigue la cosa. Ah, ok, lo modificamos. Otra vez desreferenciamos PC y ahí, creo que también lo tengo animado, le ponemos el 45 allí. Bien, hablando de arreglos, arrancamos hablando de punteros, después vimos el contacto con los arreglos y bueno, una palabrita más de arreglos. Hay un detalle. Cuando pasamos un arreglo como parámetro a una función, a un procedimiento, la restricción que nos impone el lenguaje es dejar su primera dimensión sin especificar. Por ejemplo, si estamos pasando un arreglo justamente en lugar de una matriz, como tiene una sola dimensión, lo vamos a estar recibiendo así. Por ejemplo, el vector, ¿no?, que habíamos definido recién, bueno, un par de transparencias atrás, lo vamos a estar recibiendo directamente con corchete, sin poner aquí su tamaño. Y si fuera una matriz, la primera dimensión es la que tiene que quedar sí o sí sin especificar, o dicho de otra manera, las restantes dimensiones tienen que estar sí o sí. Y en este caso, acá supongamos son un procedimiento times, que no sé, multiplica un vector por una matriz, o no sé qué hace ese procedimiento. Acá, cuando lo invocamos, bueno, la declaración sí va a tener todas las dimensiones, ¿no? La declaración siempre tiene que tener todas las dimensiones. La restricción de no indicar la primera dimensión es al recibirlo. Por así decir, en el efectivo sí está, en el formal, en el parámetro formal, es donde se aplica esta particularidad. ¿Y qué pasa?
como vos no me estás indicando el tamaño, vamos a tener un problema que resolver. No es nada trivial saber de qué tamaño es ese arreglo. Si uno está en Java y decís, y armemos un try-catch, y cuando me pasé de largo lo atrapo en el catch y ahí volvemos. Bueno, acá no hay try-catch, no hay esa cosa tan linda de Java que es el manejo del sistema de excepciones. No lo tenemos aquí a disposición. Así que vamos a tener que arreglarnos nosotros, arremangarnos los programadores y encontrarle la vuelta. Una posibilidad, media obvia, es agregar un parámetro adicional que le esté indicando a esa rutina la dimensión faltante. Otra idea, ¿por qué no?, es comunicar esa información a través de una variable global. No estoy diciendo que es una buena idea usar una variable global, estoy diciendo que es una forma de resolver este problema. Y una tercera idea que se me ocurría era, por ejemplo, fijar que en nuestro programa todos los arreglos tengan un tamaño predeterminado. De nuevo, no estoy diciendo que es una buena idea hacerlo, por ahí en un determinado contexto sí lo sea, y en otro la verdad sea una locura. Si tienes un arreglo de 5 y un arreglo de 500, hacer que todos sean de 500 es tirar manteca al techo, como se suele decir. Como para ilustrar el ejemplo de agregar un parámetro adicional para indicar el tamaño, acá podemos arrancar por el programa principal. En el programa principal tenemos un arreglo de 5 componentes ya inicializados estos valores, y armamos por alguna razón una rutina que nos va a mostrar los elementos de ese arreglo, cuánto valen los elementos de ese arreglo. Y claro, va a haber acá un for, y ese for tiene que cortar en la cantidad de elementos del arreglo. Como estamos obligados a no indicar su tamaño al recibirlo, bueno, optamos en este ejemplo de pasar un parámetro adicional. Tengan presente que vamos a necesitar entonces, si vamos por este camino, un parámetro adicional para cada arreglo recibido. Me acuerdo una vez habíamos tomado en un final el pivot, eso que se utiliza para hacer quicksort, que parte un arreglo en otros dos arreglos. Entonces era un procedimiento que tenía tres arreglos y un valor. Tomaba el arreglo de entrada, tomaba creo que el pivot, o usaba el pivot del primer elemento, no me acuerdo que poníamos de pivot, y después daba dos arreglos de salida. Pero al implementarlo en C es un procedimiento fácil de hacer, ustedes quizás hasta ya lo hayan hecho alguna vez, pero claro, cuando lo hacías en C optando por agregar un parámetro adicional, te quedaba un choclazo con 6 parámetros. La verdad era complicado hasta de seguirlo. Así que es verdad, es por ahí la solución más obvia, más razonable, pero se puede complicar la legibilidad del programa después si tenemos funciones o procedimientos con una cantidad bárbara de parámetros. Acá recuerden, lo decíamos recién, es importante que esto sea menor estricto y no menor igual, ya que como arrancamos en 0, para haber recorrido X cantidad o size cantidad de elementos, tenés que ir desde el 0 hasta el anterior a size, por eso el menor estricto acá. Bueno, esto es una metida de pata muy frecuente, que la primera vez que metes la pata en eso, después te acordás y de ahí en adelante no te vuelve a pasar usualmente. Acá vemos la otra alternativa. La otra alternativa, decíamos, era, por ejemplo, comunicar la información del tamaño a través de una variable global. Las variables globales, bueno, se definen por fuera del alcance de main, y en realidad por fuera del alcance de cualquier otra rutina. Entonces esta variable size ahora es una variable global. Acá la inicializamos a 5. En realidad lo que uno haría sería, justo antes de llamar a mostrar, acá mismo ponerle el 5. Yo lo hice de esta manera porque fíjense, me estaba quedando sin espacio en la transparencia, nada más que por eso. Y bueno, acá la rutina es la misma, corta en size, pero fíjense que size no es un argumento recibido por el procedimiento, sino que se trata, bueno, de esta variable global. Y la tercera alternativa, usando una constante predeterminada para el tamaño de los arreglos, bueno, me imagino que se la imaginan. Pasamos ahora a hablar de otro tipo de dato estructurado, que son los registros. Es un tipo de dato estructurado, acá de nuevo se debe aplicar lo que les decía recién. Como se trata de un lenguaje anterior a Java, ahora cuando yo le empiece a contar qué es el registro, van a ver que se parece mucho a un concepto que tenemos presente en Java. Ahora vuelvo sobre ese punto. Después me quejo de hacer esto, ¿no? De apelar a la experiencia que ustedes tienen en Java para correlacionarla con cuestiones propias de C. Digo, después me quejo porque a veces hemos detectado errores en los exámenes, en la parte de programación, cuando tratan de hacer en C lo mismo que se hace en Java. Y a decir verdad, son dos lenguajes
que tienen algún punto de contacto en la sintaxis, producto de que Java evolucionó de C++, bueno, tienen ahí un punto de contacto en su origen, pero la verdad que la filosofía es completamente diferente. Entonces, bueno, a ver, volvamos a C. ¿Qué es esto de los registros? Los registros, la motivación para los registros es que a veces vos en un programa tenés que manejar múltiples datos de una misma cosa, de una misma entidad. Por ejemplo, caso más fácil, nombre, apellido, ya son dos datos diferentes, pueden ser dos strings, pero que pertenecen a la misma persona y deben ir de alguna manera juntos. Y ya que estamos, pongamos uno que sea de otro tipo. ¿Por qué no el número de registro? Lo que llamamos antes, se le decía número, libreta universitaria, LU, bueno, le ha ido cambiando el nombre a lo largo del tiempo. Ahí tenemos un entero y tenemos dos strings, pero los tres pertenecen a la misma persona, a la misma entidad. ¿Y qué pasa si tenemos que representar no uno, sino múltiples entidades? Ahí poníamos el ejemplo de un alumno, bueno, por ejemplo, el listado de alumnos de un curso. Ahí tenés que mantener múltiples datos de determinadas entidades, pero a su vez tenés múltiples entidades. ¿Y cómo hacemos para almacenar o organizar, mejor dicho, la información de múltiples entidades sin tener que estar teniendo un listado gigantesco, sin decir alumno 1, alumno 2, alumno 3, muchísimas variables? Y creo que se imaginarán que lo razonable sería hacer un arreglo. Pero claro, el arreglo sería un arreglo, sería un arreglo de strings para los nombres, un arreglo de apellidos, un arreglo de string para los apellidos y un arreglo de enteros para los números de registro, las LU. Esa sería la respuesta a qué estructura nos conviene usar allí. Pero ¿qué pasa? Si usamos múltiples arreglos, tenemos un arreglo que sea nombres, un arreglo que sea apellidos y un arreglo que sea números de LU o números de registro. Andaría, es una idea válida. Estarán pensando, bueno, hacemos que el nombre que está en la posición X se corresponda con el apellido que está en la posición X y que a su vez se corresponde con el número de registro en la posición X. Está bien, funcionaría, es aceptable, pero hay un detallecito. Esa restricción, totalmente razonable, porque vos querés unir el nombre con el apellido y el número de registro de una misma persona, es implícita. Sos vos que te cuidás de si accediste al nombre X en la posición X, luego trabajar con el apellido en la posición X. Pero alguien por error por ahí accede al nombre en la posición 5, el apellido en la posición 8 y el número de registro en la posición 22 y haces un desastre. Entonces, justamente los registros vienen a resolver este problema y permiten agrupar datos de diverso tipo. Se define de esta manera. Acá es donde, bueno, así como me quejaba yo de los nombres que utilizaron para las librerías de funciones de string, acá creo que la pifiaron. Lo correcto hubiera sido usar la palabra registro, que es una palabra muy estandarizada en computación, record en inglés, pero usaron la palabra estructura. Entonces eso genera unas cacofonías bárbaras. La estructura, porque es la estructura que se llama struct. Un desastre, pero bueno, de nuevo, ya eligieron struct, no podemos... Claro, le pusieron struct porque era como la estructura de datos, o mejor dicho, el tipo de dato estructurado por antonomasia, pero no es el caso, porque el arreglo también es un tipo de dato estructurado y, si me apuran, es incluso más importante o más utilizado o más conocido que el registro, o en este caso el struct, como se lo denomina en C. Nos va a permitir juntar entonces datos de otros tipos. Esos otros tipos pueden ser básicos o estructurados, no hay ningún problema, o complejos. Y a cada uno de esos datos se le va a asignar una etiqueta, que esa etiqueta te ayuda a ver qué estás referenciando. De nuevo, esto por ahí, cuando revisitemos el ejemplo de los alumnos, creo que va a quedar más claro. La sintaxis es la siguiente. Bueno, pones la palabra clave struct, pones el nombre, le pones un nombre a ese struct, y después dentro de dos llavecitas vas poniendo el tipo y el campo, el tipo y el campo. O sea, el campo vendría a ser el nombre y el tipo, bueno, es el tipo de ese campo. Y finalmente acá abajo tenés la chance de, cuando estás declarando la estructura, el registro, ponerle, digamos, declarar a varias variables que ya sean de este tipo de acá.
Veámoslo con el ejemplo de recién. Ahora nos permite juntar cosas de distinto tipo, por ejemplo, un arreglo de caracteres para el nombre, un entero para la edad. Después vamos a ver que la edad en realidad, si la ponemos entero, los enteros tienen signo y la edad es una magnitud. No tiene sentido hablar que tiene -2 o tiene -20. Bueno, vamos a ver después cómo le cortamos, le podemos poner modificadores. Perdón, creo que ya lo vieron, que era lo de ponerle sin signo. Le podemos poner entero sin signo, pero bueno, en este caso quedó así por simplemente hacerlo más fácil y no irnos por las ramas. Y ya que estamos, ponemos la altura para que sea un número fraccionario, que lo declaramos como float. Acá float también es criticable porque hace referencia a que invoca la aritmética de punto flotante. Me gusta cuando en otros lenguajes de programación acá pones real. Entonces tenés enteros, conjunto Z, reales, conjunto R. Es verdad, también se puede criticar cuando vos le pones real, que no es verdad que es real. ¿Se acuerdan cuando presentamos la aritmética para las computadoras? Lo primero que hicimos es salir corriendo del conjunto R. Por ahí habría que llamarlo machine, pero bueno, ahí nos termina quedando un nombre quizás tan inapropiado como float. Ahora noten esto, así como podemos declarar una variable de tipo registro, puedo declarar un arreglo de variables de tipo registro. Y acá sí hacemos explícito lo que nos quedaba implícito cuando usábamos múltiples arreglos para relacionar, por ejemplo, los datos de la misma persona. Y noten acá cómo usamos, ¿qué estamos declarando acá adentro? Estamos declarando una persona. Y a esta altura del partido, y con estos nombres que estamos poniendo, tal vez empiezan a ver un paralelo de cómo se manejan los registros dentro de un lenguaje como Java. En realidad lo que estamos haciendo es declarar una especie de clase. Ahora, ¿hay clases en C? Ni de casualidad. Nos estamos quedando por ahí con lo que serían los atributos de la instancia, que sería esto que está acá. Pero una clase involucra mucho más que solamente un conjunto de diferente tipo de atributos en la instancia. Obviamente que una clase también lleva adentro las operaciones. Esa es la magia que hace la programación orientada a objetos. Aquí en C, de ninguna manera. Yo tengo solamente los atributos juntos, caracterizando a una persona, pero después, ¿qué operación va a trabajar arriba de este struct, de este registro? ¿Qué sé yo? La que quieras, la que definas, la que se te ocurra usar. Así que es ahí donde tenemos por ahí un avance más. Al pasar de C a Java, en ese sentido es un paso en la dirección correcta. Y bueno, acá vemos cómo se lo inicializa. ¿Para qué se le pone nombre al struct? Por si tenés que definir múltiples variables y no las querés poner todas acá, y querés más adelante referir a esta definición de acá. Entonces yo le puse de nombre persona, y miren, más adelante puedo yo decir struct persona, un dado profesor. O sea, más adelante puedo, sin necesidad de volver a escribir todo esto. Y de hecho está muy bien que no lo vuelvas a escribir para que no te quede el struct persona acá definido con un arreglo de 20 y por ahí acá abajo te confundiste y pusiste 25. O sea, esto es, lo vamos a ver después en base de datos, es la famosa tercera forma normal de que no hay que repetir la información clave. Y ahí tenemos entonces cómo definimos, cómo inicializamos un registro. Noten que acá se inicializa como si fuera un arreglo, pero con una particularidad. El primero es un string, el segundo es un entero, el tercero es un float. ¿Cómo distingo el string? Bueno, porque va con las comillitas de string, comillitas dobles. ¿Cómo distingo el entero? Bueno, porque es un número. ¿Y el float? Bueno, porque es un número con coma. Recuerden que acá usamos la convención de los norteamericanos de que la coma es un punto y un poco por eso se llama float, bueno, de punto flotante y no coma flotante. Y acá, ¿qué es esto último? Fíjense, estamos declarando que P alumno es un registro peculiar. En realidad no es un registro, es un puntero a un registro. Una estructura muy cómoda, esto de declarar un puntero a un registro, porque un puntero a un registro es lo más parecido a una referencia a una instancia de una cierta clase. Cuando vos tenés en Java la referencia de una instancia de la clase persona o la clase alumno o lo que fuera, esencialmente lo que tenés es un puntero a donde está ¿qué cosa? Los datos de esa instancia, que es esto que está acá. O sea, es muy muy parecido. Obviamente que es el famoso si llegué alto es porque me paré sobre los hombros de gigantes. Entonces, si Java nos permite hacer cosas muy interesantes, ni que hablar, ¿no? Que nos permite hacer cosas interesantes, por ejemplo Android, es porque
apareció y se montó sobre lo desarrollado por, bueno, los gigantes anteriores. Uno de esos gigantes era C y, bueno, y otros lenguajes de programación también. ¿Cómo accedemos a la información contenida en un registro? Bueno, hay dos maneras. Una es usando, y van a empezar a ver de nuevo similitudes con Java, ¿no? Una es usando el operador punto, que ¿qué me deja hacer el operador punto? Acceder a las variables que forman parte de ese registro. O bien, en el caso de que se trate de un puntero a un registro, yo puedo combinar las dos operaciones que hay que hacer, porque si es un puntero a un registro, yo debo primero desreferenciar con el asterisco y luego usar el operador punto. Pero como eso queda muy poco legible el código, y de hecho estos muchachos cuando estaban programando el sistema operativo se la pasaban usando punteros a registros. Bueno, en operativos van a ver después, cuando lleguen a cursarla, la cantidad de información de administración de la computadora que mantiene el sistema operativo. No sé, tabla de conexiones activas, tabla de archivos abiertos, tablas de permiso de los usuarios, un montón de tablas, tabla de páginas, qué sé, un montón de tablas, son todas manejadas como si fueran registros y a través de punteros. Entonces, cuando estaban implementando el código, se usaba muchísimo lo del asterisco, el punto, que se inventaron esta especie de flechita, que en realidad no es un guioncito mayor, que parece una flechita, que está muy interesante, queda muy legible el código. Veamos el ejemplo. Asumamos que está declarado el struct persona como estaba en la página anterior. Acá no se cumple lo que decía, que si ustedes toman este código y lo pegan en la plataforma funciona, porque les va a decir struct persona, no sé lo que es. Si conectan este código con el anterior, vamos a poder declarar, por ejemplo, una variable, él es un struct persona, ella es un puntero, un struct persona, y bueno, y todos es, ¿qué cosa? Un arreglo de struct persona, un arreglo de registros. Un arreglo de personas sería. Entonces acá tenemos cómo ingresamos un string. Bueno, me quedó con %s, es decir, si esta persona tiene más de un nombre, está mal horno, porque ustedes saben, cuando tocas la barra, ahí cortó el ingreso. Si quieren, acá podrían poner la otra versión que vimos, que era con los corchetes y el techito /n, bueno, como gusten. Luego, por ejemplo, acá utilizamos el operador de acceso al campo. Todos dos nos da el tercer registro del arreglo todos. Y dentro de ese tercer registro accedemos al campo edad. Y a ese campo edad le ponemos un 20. Acá, ¿qué estamos haciendo? Recuerden, ella era un puntero. Entonces hacemos ampersand todos dos. Construimos una referencia a este registro que acabamos de cambiarle la edad. Entonces ella va a ser un puntero a este registro de acá. Y acá lo estamos imprimiendo. Y bueno, si todo salió bien, queremos acceder de nuevo a la edad, pero como ahora es un puntero, fíjense que usamos el operador flechita. Y queda realmente muy legible. Su edad es, ponemos un entero, un decimal, ella, flechita, edad. Accedemos a la edad de ella. La verdad, mejoró mucho. Gran invento. Y se deben acordar de Java, que nos la pasamos usando, ¿no? Ese operador guioncito mayor. Bien. Estamos hablando de registros y habíamos hablado antes de pasaje de parámetros de arreglos. Y el pasaje de parámetros de un dato estructurado, por ejemplo el arreglo, está implementado de una manera exquisita en C. Vimos que un arreglo se representa por la dirección del primer elemento, entonces cuando pasas un arreglo, en realidad estás pasando un puntero a la primera locación. Y eso está muy bien, porque de esa manera copias una dirección y ya está. Mientras que si tenías que copiar, por ejemplo, el arreglo entero, bueno, eso va en contra, ¿no? Decíamos de los principios de diseño de C. Te quedaría que en una invocación a un procedimiento o a una función se transforma en una secuencia de instrucciones. Y eso no es deseable, bueno, va en contra del objetivo de diseño del lenguaje de programación. Por eso, en síntesis, podemos decir que, y esto se aplica a cualquier lenguaje, no es buena idea pasar un tipo de dato estructurado por valor. No es buena idea. Ese mismo comentario se aplica a los registros, otra forma de tipo de dato estructurado. Bueno, en tiempo de ejecución va a implicar copiar toda esa información y eso genera una demora. Es razonable que no se pase de forma directa un registro como argumento. ¿Significa que no puedo pasar registro como argumento? No, se puede. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta un detallecito. Es muy conveniente pasar un puntero a la estructura en lugar de pasar la estructura, en este caso el registro. ¿Por qué? De nuevo, ganamos la ventaja que tenían los arreglos.
con copiar una dirección, por ahí copiamos un registro que puede tener miles de bytes en memoria. En lugar de yo tener que copiar miles de bytes, ¿por qué digo copiar? Porque recuerden, en C solo tenemos pasaje por copia. El pasaje por referencia lo simulamos. Entonces, ¿a qué estaríamos usando? A no confundirse, estamos usando una especie de pasaje por referencia, pero no porque yo quiero modificar el valor. Bueno, por ahí sí quiero. En este caso lo estamos usando a manera de optimización. La razón por la cual esto funciona es que en todas las arquitecturas ocupa mucho más un registro que un puntero. Un puntero es apenas un conjunto de bytes. 4 bytes, 8 bytes, bueno, dependerá de la arquitectura, pero es un puñado de bytes. Y un registro, imagínense un registro que tenés nombre, apellido, y le pones un tamaño razonable para que una persona pueda tener todos los nombres que quiera, tipo las novelas, ¿no? Que tienen 5 o 6 nombres largos. Bueno, le pones 64 letras al nombre, 64 letras al apellido, y ahí explota el tamaño del registro. Entonces siempre es recomendable pasarlo por referencia, incluso cuando solamente querés consultar valores y no estabas interesado en modificarlos. Y vamos a ver después, vamos a tener la chance de agregarle modificadores para que no nos cambien los valores de los datos que estamos pasando a las funciones. Hablando de tipos de datos, otro que tenemos a disposición en C son los enumerados. Es un clásico, también está disponible en otros lenguajes de programación. Acá en C nos permite codificar un conjunto de constantes numéricas. Y la podemos codificar incluso sin saber cuál es la asignación de valores. Miren en el primer ejemplo, hacemos un enum colores y por alguna razón vamos a estar trabajando con el color rojo, verde y azul en algún programa. Y bueno, esto aunque no parezca, es un conjunto de constantes numéricas. En esta declaración de acá, como nosotros no fijamos el valor, aquí en esta de abajo sí lo fijamos, como en esta de acá arriba no fijamos el valor, el compilador le va a decir, bueno, rojo es 0, verde es 1, azul es 2. ¿Y qué va a hacer en un colores? Cuando vos declares variables de tipo enumerado colores, ¿qué va a hacer? Las va a declarar de tipo entero. Y le va a poner, cuando le pones verde, le va a poner un 1, porque era 0, 1, 2. Y bueno, fondo está sin inicializar, pero si a fondo después le asignás un azul, al entero fondo le pone un 2. Ok, queda mucho más legible usar enumerados, pero con lo que les estoy diciendo, la verdad lo podemos obviar enteramente. Lo que pasa es que es más legible decir borde igual verde que decir borde igual 2 y que después en otro lado diga, borde igual a 1 y que en otro lado diga 1 igual a verde, ¿no? Es más directo poder usar esa asignación y queda claro al declararlo como enum colores de qué estamos hablando. Es posiblemente el color de fondo, el color del borde, un color. Y en cambio, si lo declaras como entero, uno dice borde es un entero, qué sé yo, será el ancho del borde. Te confunde, no es tan claro, no es tan descriptivo. Bueno, en particular, ustedes recordarán que los booleanos no existen en C. De hecho, también son codificados con enteros. Y bueno, podemos, ¿por qué no, nosotros declarar nuestro propio booleano para después poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Declarar a una variable como booleano. Atención, la palabrita enum no la puedo obviar por ahora, ¿no? Después vamos a ver cómo poder también obviar. La palabrita struct no la puedo obviar, la palabrita enum no la puedo obviar, a menos que después, bueno, en la transparencia que sigue usamos typedef y ahí sí lo podemos realmente crear un tipo de dato nuevo. Pero en este caso, si estoy creando, por ejemplo, el booleano, el enumerado booleano, voy a poder hacer este tipo de cosas dentro de mi programa. A una variable condición, asignarle falso. ¿Qué va a estar pasando puertas adentro del compilador? El enumerado va a ser un entero, o sea, condición va a ser un entero, y en este caso no los asigna el lenguaje de programación, se los forcé yo en la declaración. Cuando vea falso va a poner un 0, cuando vea verdadero va a poner un 1. La verdad, muy simple, pero no por eso menos efectivo la cuestión de los enumerados. Hablando de la declaración de tipos, una vez que tenemos un tipo y está definido como queríamos, podemos directamente juntar toda esa declaración en una sola frase, en un solo identificador, y de ahí en adelante hacer uso del identificador. Por ejemplo, recién decíamos que booleano como declarado como enumerado no termina siendo como el tipo booleano, porque tengo que seguir poniendo enum booleano. En cambio, con typedef, yo directamente puedo decir que booleano es entero. O sea, lo que vos pones acá, de ahora en adelante va a ser también denominado de esta manera. En lo que vos pongas acá
no es necesariamente un tipo básico, un tipo sin estructura. Fíjense que puede ser una cosa más compleja como un struct. Es más, podés poner typedef, struct persona, poner toda la definición del struct persona, a la cual sigo haciendo referencia, aunque no la estoy copiando transparencia por transparencia, y luego a toda esta declaración gigantesca, de ahora en adelante la llamás tipo persona. Entonces, a ver si lo usé de nuevo, justo este no lo usé. Acá lo hago. Fíjense esto, hacemos un typedef. El struct punto tiene esta definición de acá, es un arreglo de 3 enteros, donde que bueno, van a ser posiblemente las coordenadas de un punto en el espacio, y luego ese punto tiene un atributo en un colores, que entonces va a ser el color de ese punto en el espacio, supongo, qué sé yo. Y a todo este choclazo lo llamamos t punto. Y de ahí en adelante, de este punto del programa en adelante, yo puedo, en lugar de repetir toda esta definición o incluso repetir struct punto, simplemente pongo t punto y esto es como una... va a ser un search and replace, por así decir, el programa, el compilador. Cuando encuentre esta definición, va a ser exactamente lo mismo que si hubiera encontrado toda esta definición de acá. ¿Y qué estamos declarando acá? Bueno, un arreglo de 3 componentes, donde cada uno de sus componentes es un registro que tiene a su vez un arreglo de 3 coordenadas y en un color. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Si esto era un punto en el espacio, ustedes saben que con 3 puntos caracterizan unívocamente un plano y bueno, es lo que hicimos. Estamos, no sé, haciendo algo de computación gráfica en este mini ejemplo de C. Cuando declaramos una variable, se pone a nuestra disposición un conjunto de modificadores. Y esos modificadores cambian el funcionamiento de las variables. Por ejemplo, yo le puedo poner static como modificador, que atención, van a ver que los nombres se parecen a los que se usan después en Java, pero Java le dio un sentido completamente diferente. Entonces, habré que olvidarse de qué es lo que hace Java, o al revés, cuando charlemos qué es lo que hace C, después no se confundan qué es lo que hacía o dejaba de hacer en Java. No, static era para declarar los atributos de clase, bueno, para una cosa completamente diferente a lo que vamos a hacer aquí. Cuando declaremos una variable estática, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, su valor va a ser inicializada una sola vez y su valor se conserva entre las llamadas a las funciones en cuestión. Ahora, en el aire por ahí es complicado, en el ejemplo creo que va a quedar más claro. Otro atributo, otro modificador es el modificador register, que lo que le indicamos al compilador, poniendo, por ejemplo, podemos hacer register int x. Le estoy diciendo, por favor, si podés, esta variable entero x, llamada x, guardala todo el tiempo posible en un registro del procesador, si podés. ¿Y por qué le estás indicando que la guarde en el registro del procesador en lugar de la memoria principal? Bueno, porque la verdad que las cosas guardadas adentro del procesador son accesibles de manera más rápida que las que están en memoria principal. Acá empezamos a usar esa regla de que no puedo ir lejos y rápido a la vez. Si estoy dentro del registro, dentro del procesador, voy rápido. Si tengo que ir a la memoria que está más lejos, no voy a poder ir rápido. Es una cuestión de una optimización. Dicho esto, los compiladores en general y el compilador GCC en particular, el que estamos usando en nuestro CodeBlocks, tiene un desarrollo, ya lleva casi 40 años de desarrollo, bueno, un poco menos, por ahí 35 años de desarrollo. Tiene el código fuente, es una bestialidad, hay miles de personas que han colaborado optimizándolo, y la verdad que tiene características muy avanzadas. Una de ellas es la generación de código súper óptimo. El compilador analiza el código que vos escribiste y normalmente se da cuenta mejor que vos, miren lo que estoy diciendo, Skynet, ¿cómo andás? Se da cuenta mejor que vos si una variable tiene que ser guardada en el registro o en memoria. O sea, la optimización de qué variable poner en los registros, más que indicársela a nosotros con este modificador, mi recomendación es dejar que la optimización la haga el compilador. Hace un trabajo fenomenal en ese sentido y es notable la diferencia entre un código optimizado y un código sin optimizar. De hecho, hay optimizaciones en tamaño, optimizaciones en velocidad. Bueno, es todo un área. Podríamos hacer una materia o dos solo hablando de las optimizaciones que se pueden hacer a nivel del compilador. Tiene una complejidad inenarrable, ¿no? Lo que hace el compilador cuando simplemente le ponemos gcc prueba.c. Es increíble, pero bueno, por suerte lo hace sin molestarnos a nosotros, sin pedir nada. Al que molesta sí es al CPU, ¿no? Lo hace pelota. El proceso de compilación es una de las cosas más intensivas que hace el CPU, que puede hacer el CPU.
Si querés hacer levantar temperatura al CPU para ver si, por ejemplo, si tu gabinete ventila bien, lo que puedes hacer es poner a compilar un programa grande y caramba que se va a levantar la temperatura. Es lo mismo, otra alternativa, si no es poner a minar Bitcoin, otra tarea súper intensiva. O bueno, también, ¿por qué no?, hacer el render 3D de alguna animación. Eso también es súper intensivo y hace levantar mucha temperatura al CPU. Entonces, no se preocupen con Register. Static sí, ahora les muestro cómo funciona. Ese puede eventualmente ser útil. Y tenemos, ¿por qué no?, otro modificador más llamado Volatile. No voy a hacer, la lista no es exhaustiva, les cuento un par nada más. Si vos declarás a una variable como Volatile, le estás indicando que otro programa quizás te cambie su valor. Estarán diciendo, bueno, se me prendió fuego todo. Bueno, esta es una característica que suele darse dentro de los sistemas operativos, donde por ahí hay varios procesos o por ahí varios hilos y uno le puede estar tocando cosas al otro. Y estos muchachos que estaban pensando en construir un sistema operativo, ellos acá sí, así, yo les decía, Register es muy inteligente el compilador en darse cuenta cuál tiene que poner en el registro y cuál no. Con Volatile, el compilador no tiene manera, porque estamos hablando de que va a ser modificada por otro programa, no el tuyo. Entonces, esto sí es algo que los humanos le podemos indicar, pero naturalmente estamos hablando de una característica más que avanzada, de la construcción de programas muy complicados como es un sistema operativo, y ciertamente este modificador pueden olvidarse de su existencia y les va a ir bárbaro igual en la materia si estudian el resto de lo de C. Es una característica, si se quiere, avanzada, que vos, el programador, le avisa al compilador que tenga cuidado y opere, bueno, usando lo que se llama zonas de exclusión, semáforos, bueno, algo tendrá que implementar para asegurarse de que el valor ese vale lo que el compilador cree que vale y no que otro programa se lo cambió, otro proceso se lo cambió. Vamos, y ya que estamos, esta también la vamos a ver en detalle. Const, esta sí es interesante, le indica al compilador que vos a esa variable no la querés modificar. ¿Qué va a hacer de ahí en adelante el compilador? Revisar que vos no la estés modificando. Hasta donde pueda el compilador, ¿no? Desde ya. Ahora lo vemos también con un ejemplo. Fíjense este ejemplo bastante simple. Tenés un procedimiento acá, medio tonto, que agarra a un contador, lo pone en 0 y lo muestra por pantalla. Y luego, ¿qué hacemos? Llamo a este procedimiento 3 veces. Uno esperaría. Y acá le hace un post incremento, ¿no? Post incremento significa que muestro cuánto vale y le sumo 1. Si arranca en 0 y muestro cuánto vale, va a mostrar un 0. Después le suma 1, pero se acabó el procedimiento. Y cuando lo invocas de nuevo, ¿dónde está la clave? Que tiene el modificador static. Cuando lo invocas de nuevo, no lo vuelve a inicializar. Lo retoma como había quedado. Entonces, increíblemente, este sí lo pueden cortar y pegar de acá. Increíblemente va a mostrar por pantalla 0, 1, 2. O sea, el valor de esa variable declarada como static se preservó entre las invocaciones. No estoy diciendo que este fragmento de código sea útil, no sirve para nada, sirve solo para ilustrar al modificador static, pero sí es interesante saber que esa posibilidad está, por en algún contexto le encuentren algún uso. Hablando de ilustrar el uso de los modificadores, acá tenemos un ejemplo en donde ilustramos el uso del const, que es el otro realmente útil que tenemos. No, Register, les decía, no se preocupen, y Volatile también, no se preocupen, es un concepto más avanzado. Acá con el const, miren dónde lo estamos usando. Estamos declarando, en este caso, un procedimiento que va a estar recibiendo algo a lo que le dijimos const, y lo que hace es retornar un L. ¿Y qué hace? Un L. A ver, sí, lo que está haciendo, ni me acordaba que hacía el código. Lo va a estar recorriendo el arreglo y le va asignando este carácter que le diste aquí. Y lo que te termina retornando es medio hincha. Acá me metí en camisa 11 varas. ¿Qué es esto de acá? Va a cortar antes del max. El max está acá arriba, es una variable global. Ustedes dirán, estamos haciendo que te pase un arreglo y por la variable global me das el máximo. Sí, pero recuerden que al tratarse de un string, el string puede terminar porque se me acabó el arreglo de caracteres o porque llegamos a ¿qué cosa? Al ASCII 0. Entonces, ¿qué es este II de acá? Esto era el AND en cortocircuito, que por ahí lo han visto en otros lenguajes de programación. Se ha hecho muy estándar estos operadores de cortocircuito. Significa que si ya le dio que sí,
Bueno, perdón, va a mirar los dos. Si este ya le dio que no, al otro ni lo mira. Si este le dio que sí, ahí sí lo mira al otro. Lo mira para ver si se está cumpliendo la condición de corte, ¿no? Y noten que... ¿Qué ponemos de este lado? Text es un arreglo. En realidad acá lo recibí como puntero, pero ustedes saben que arreglo y puntero es lo mismo. Lo considero un arreglo y accedo a la iésima posición, y es la variable que vamos iterando. Y entonces, ¿cómo pongo una condición booleana una letra del string? Bueno, ahí está la clave. El ASCII 0, y acá es donde por ahí muestran lo brillante que son estos muchachos, pero recuerden, no hicieron un lenguaje de programación fácil de aprender. Hicieron un lenguaje de programación eficiente para armar un sistema operativo eficiente. Estaban haciendo Unix, que es uno de sus derivados, o inspiraron después a la creación de Linux, por ejemplo. Ese ASCII 0, si vos lo considerás como un valor booleano, es falso. Y cualquier otra letra que forme el string va a ser cualquier carácter ASCII menos el ASCII 0, ¿sí? Va a ser, por ejemplo, A, B, C, son todos valores ASCII distintos de 0. Entonces, mientras vas recorriendo el string, esta parte da siempre verdadero. Cuando llegaste al final del string, esta parte da falso. Y bueno, falso y cualquier cosa da falso. Ahí cortás. O sea, es una manera de tener dos condiciones de corte. Corto porque se me acabó el string, corto o corto porque llegué al final del string. Al final marcado por el ASCII 0 o al final marcado por el máximo del string. Disculpe que nos metimos en todo esto cuando en realidad lo que queríamos mostrar era el uso del const. Pero bueno, acá lo que estamos viendo es que yo en la declaración de esta función, digo función porque también termina retornando el contador, lo que está haciendo, fíjense, es contar cuántas veces aparece esta letra dentro de este string. O sea, es como un contador de apariciones de la letra. O sea, es una función que algo hace, no como los ejemplos hasta recién que eran simplemente para distraernos. En este caso, estamos en la propia declaración de la función indicando que no tengo la intención de modificar el string. O estoy tratando de declarar eso. Vamos a ver si después me salió bien. Porque, claro, este contar letras no tiene por qué, no necesita modificar el string. Y de hecho, fíjense, no estamos nunca asignando, no aparece el arreglo texto del lado izquierdo de una asignación. Aparece acá que no es una asignación, aparece acá que no es una asignación. O sea, no estamos tocando ese arreglo. Y para dejar tranquilo al que nos invoque, le agregamos entonces este modificador. Noten que se lo agregamos aquí, también se lo podríamos haber agregado a L, porque a decir verdad, fíjense, a L también lo usamos acá en un igual, pero no lo usamos en una expresión, digamos, no lo usamos en una asignación. Entonces también podría haber sido const el char. Cuando hablamos de meter const a variables, la verdad que habría dos maneras de declarar que son constantes. Podemos poner el const primero y el tipo base después, o poner el tipo base primero y el const después. Y la verdad que fíjense, const int x igual a 5, estoy diciendo que x es un entero que va a ser constante y vale 5. Y cuando digo int const x, estoy diciendo que x es un entero constante que vale 5. Digo lo mismo. Ahora bien, ahí esas dos declaraciones son intercambiables. Pero ¿qué pasa si pongo punteros? Ahí se complica. Si yo pongo punteros, y de hecho el ejemplo recién eran punteros. Si yo pongo punteros, no es lo mismo donde ponemos el const. Fíjense esto. Acá estoy declarando const char puntero origen. Y acá estoy diciendo char puntero constante origen. Hay dos cosas, ¿no? Está el puntero y está lo apuntado por el puntero. Y hay un solo const. Y la pregunta es, ¿quién es const? ¿El puntero o lo apuntado por el puntero? Y noten que, en función de lo que contestes, son dos cosas completamente diferentes. Y peor aún, a ver, acá arriba no había duda, porque cuando hay un entero hay solo una cajita, el x, la cajita que se llama x. Y si vos le decís const int o int const, lo que estás diciendo es que lo que pongas en esta cajita llamada x, después no lo voy a tocar más. Lo que pongas al inicializarlo, no lo toco más. En cambio acá hay dos cajitas si se quiere. La cajita del puntero y la cajita de lo apuntado por el puntero. Y donde pongas el const va a cambiar a qué cosas es const, a qué cosa dejas inmutable.
Y el consejo, a ver, y para que se entienda, acá arriba vos estás diciendo que tenés un puntero llamado origen que va a apuntar a caracteres que no cambian. Y acá abajo estás diciendo que origen es un puntero constante a cosas de tipo carácter. O sea, lo que no cambia en un caso y en el otro es diferente. Y como es complicado por ahí ver por qué uno es uno y el otro es otro, hay un consejo que vale oro en C, que es las declaraciones. Posiblemente los ingleses vieron que dicen las cosas al revés que nosotros. Ellos ponen, por ejemplo, si vos querés decir puerta blanca, ¿cómo decimos nosotros? Decimos el sujeto y el adjetivo. O en este caso, perdón, el sustantivo, perdón, hace mucho que no hago esto. El sustantivo seguido del adjetivo. ¿Y cómo se dice puerta blanca en inglés? Se dice white door. O sea, se dice blanca puerta, se dice al revés. Se dice el adjetivo primero y el sustantivo después. Un poco por eso, la declaración también nos queda al revés. Fíjense que si lo leemos en castellano, entero X, queda traído de los pelos. Por eso ustedes están acostumbrados porque, bueno, hace rato que programamos. Pero lo correcto sería decir X entero. O si querés, X es entero, para decirlo más en castellano todavía. ¿Y por qué dice entero X? Bueno, porque en inglés, de nuevo, el sustantivo va después que el adjetivo. Entonces, a los ingleses les queda claro decir integer X. Y a nosotros nos queda un poquito traer los pelos, entero X. Pero bueno, si nos acordamos de este detalle y leemos las declaraciones al revés, fíjense, funciona para todo. X es un entero constante. No hay duda que X va a ser un entero que no cambia. O, dije entero constante, digo bien. Y ahora decir, X va a ser constante y es un entero. O sea, dije lo mismo. Y miren acá cómo cambia lo que estamos diciendo. Yo digo que origen en la de arriba es un puntero a un carácter que no cambia. ¿Sí? En ese caso, ¿qué es lo que no cambia? Lo apuntado. Y acá abajo, origen es algo que no cambia, que apunta a caracteres. O sea, lo apuntado sí cambia y lo que no cambia es mi puntero. Gran consejo esto de leer de atrás para adelante las declaraciones en C en particular, ni que hablar si está el modificador const, pero en general prácticamente cualquier declaración de variables en algún lenguaje de programación está piola leerlo para atrás, o bueno, a la gente hispanoparlante les simplifica leerlo para atrás. Ya que estamos, y para ir terminando, ya que estamos hablando de modificadores de variables, también existe la posibilidad de agregarle modificadores a las funciones. Acá también nos va a pasar que Java le da un sentido diferente al que le da C, y bueno, ahí sí que conviene no confundir cómo funcionaba en C con cómo funciona en Java, ni viceversa. Le podemos agregar static, el mismo modificador que poníamos a las variables, para hacer que preserve su valor entre llamada. Se lo podemos poner a las funciones, y en este caso va a constituir lo que se llama una restricción de vinculación, una restricción de enlace. Ahora se los muestro con un ejemplo. Si vos declaras una función o un procedimiento como static, le estás diciendo al compilador, mira, esta función la puedo usar desde otros procedimientos dentro de este mismo código fuente, pero no puede ser invocada desde otros archivos fuente. Ahora se los muestro con un ejemplo. Un simétrico, o uno también va en esta línea, es el modificador extern, que uno está diciendo que una variable, también se aplica a variables, que una variable o una función va a estar declarada, pero no va a estar definida. ¿Sí? Vos decís, mira, este es de tipo entero, pero después no es, bueno, justo si es un entero, con eso alcanza. Vas a decir, esta es una función que recibe un entero y devuelve un entero. Esa es la declaración. Pero no me vas a dar la especificación de esa función. No me vas a decir las instrucciones que forman esa función. Por así decir, me vas a dar solo la primera línea de la función, no el resto del código, no lo que va entre las llaves. ¿Y cuál es la idea? Que esa definición va a estar presente en otro archivo fuente. Esto es lo que nos va a permitir armar, si lo usamos correctamente, tener el código repartido en módulos y que la cosa, hacer compilaciones parciales, los beneficios que tenemos. Esto es algo muy, muy común hoy en día. Ustedes saben, en Java, por ejemplo, tenés que poner una clase en cada archivo diferente y después como que la plataforma mezcla todos esos archivos fuente a la vez. Y eso es muy interesante porque podés solo recompilar un archivo fuente sin tocar a la compilación del resto.
La verdad que es un gran beneficio poder no tener que trabajar con todo el código, los miles de líneas de código en un solo documento, en un solo archivo. Y también tenemos, hablando de static y extern, sí son muy útiles y el programador es el único que puede saber dónde van. Inline es parecida a register. Es un modificador que el programador le indica a una función cuando esa función es una función muy cortita. Un ejemplo de función muy cortita, si se acuerdan, cuando en una clase le creabas esos métodos para modificar los atributos de la clase, el getValue y setValue, y vos mirabas el código del getValue y era simplemente retornar el valor, y vos mirabas el código del setValue y era simplemente asignarle el valor que le daban de parámetro. Esas funciones tan cortitas confunden mucho al procesador, puntualmente al manejo de la línea de ensamblaje, del pipeline. Lo van a ver después en Archie porque esto es así. Genera lo que se llaman conflictos de control que afectan negativamente al desempeño del procesador. Entonces uno podría, en línea de optimizar la ejecución del código, indicar cuando una función es muy cortita, avisarle al compilador que en lugar de hacer una llamada a procedimiento, haga un copy-paste. Cuando vos llamaste al procedimiento P, borra la línea esa del código fuente del compilador y en su lugar pega la definición de esa rutina, haciendo la sustitución, sí, de los parámetros formales por los actuales y qué sé yo, obviamente, como con toda invocación a función. ¿Qué me ahorré al hacer eso? Y me ahorré el salto, la llamada a la rutina, porque el programa sigue ejecutando de manera lineal. Por eso se llama inline, poner en ese lugar. ¿Cuál es la desventaja? Que bueno, es la inversa de lo que por ahí le habíamos explicado al ver programación estructurada, que decíamos, mira, si este fragmento de código se repite 3 o 4 veces, juntalo en una rutina y luego en 3 o 4 veces, en 3 o 4 lugares del programa, invoca la rutina. Acá como que lo hacemos al revés. Lo habíamos sacado factor común y ahora hacemos distributiva. Volvemos a meter el código dentro del programa. Hay que hacer un balance. Si la función es cortita, no está mal hacer distributiva. Si la función es muy larga, está más que bien sacarla factor común. Espero que, habiendo traído a colación estas cuestiones de álgebra, se haya entendido la explicación. Nos queda pendiente visitar lo de static y extern. Acá tengo un ejemplo de cómo funcionan estas declaraciones. Fíjense que tenemos dos códigos fuentes, 1.c y 2.c. En uno está declarado como static f y sin el modificador static g. Noten cómo dentro de uno yo puedo llamar a f, ningún problema. Ahora, miren 2. En 2 voy a estar declarando como externo, fíjense que está solo la declaración y no la definición, como externo a f y como externo a g. No hay claro, este sería como la rutina, este sería el programa principal si querés. Noten que yo a g lo puedo llamar y g a su vez llama a f, ningún problema. Pero desde otro módulo yo no puedo invocar directamente a f porque f es privada, por así decir, al módulo 1. Entonces, ¿por qué falla esta invocación? Y porque estaba declarada como static. No puedo invocar desde otro módulo algo declarado como estático. Sí, no había ningún problema de invocarlo dentro del mismo módulo. ¿Cuándo vamos a usar static? Bueno, cuando quieran por ahí marcar alguna función como privada a ese módulo. Y cuando vamos a estar usando, por ejemplo, extern, cuando justamente estemos haciendo uso de funciones definidas en otro lado. Noten la diferencia, ¿no? Acá está. Estos puntitos suspensivos serían la definición de esta función, mientras que esta línea de acá es la declaración. Noten cómo coincide con, bueno, ok, el static no va, ¿no? Va la parte esta, el tipo de lo que retorna, el nombre de la función y si querés el tipo y número de los argumentos. Esta partecita de acá es la que copiamos, que correspondería a la declaración de esa función. Bueno, con esto cerramos esta primera parte y nos queda en la segunda parte. Vamos a estar abordando justamente el corazón del módulo, que es la construcción o manipulación de estructuras dinámicas de datos. Dejamos acá.